SER Podcast. Hora 25 de los negocios. Con Edu Hernández. Esta es la fotografía de los precios, la fotografía de lo que el consumidor se encuentra cada día. 2025 ha vuelto a ser un año más caro y lo ha sido a la hora de hacer la compra, de reservar un viaje. El INE, con su dato adelantado de hoy, sitúa la subida de precios de diciembre en el 2,9%. Es, por lo tanto, una décima menos que en noviembre y nos deja una inflación media en 2025 del 2,7%. Pero no vamos a hacer un repaso solo de lo que ha sido este año en términos de precios. También le vamos a pasar el escáner a lo que ya sabemos que va a subir y lo que previsiblemente subirá este 2026. Así que hoy, guía de precios y guía para el consumidor en Hora 25 de los negocios. El IPC se está estancando en el entorno del 3% y esto no es una buena noticia desde el punto de vista de poder adquisitivo de muchas familias, sobre todo que esa inflación procede de los alimentos frescos, es decir, de la cesta de la compra. Esta es la valoración del director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. 2025 ha sido, otra vez, un año en el que hemos vuelto a pagar más por la mayoría de productos y servicios que consumimos y que compramos, en especial por la comida. La media de la inflación se sitúa en el 2,7%, es una décima menos que en 2024, por lo tanto, esta se modera. Pero eso no quiere decir que los precios bajen, al contrario, han vuelto a subir, pero con menor intensidad. Si miramos la inflación subyacente, que recordemos que no tiene en cuenta ni los precios energéticos ni los alimentos no elaborados, se queda de media en el 2,3%. Son 6 décimas menos que en 2024. Aún así, ese 2,9 supone que la subida de precios se ha moderado una décima respecto a noviembre y para el INE se explica por un producto muy concreto. Ha elegido gasolina sin plomo 95. Hablamos de la bajada de los precios de los carburantes, porque es cierto que ha sido un año más comedido cuando pasábamos por el surtidor. Y ahora vamos a hacer un poco de bola de cristal y ver qué dicen los organismos encargados de la política monetaria. We are all attentive to uncertainty, how it pans out, whether it's uncertainty related to geopolitics, whether it's uncertainty related to the movement of trade from Porque ya lo anticipa la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hay todavía mucha incertidumbre y factores externos, como las tensiones geopolíticas, los aranceles o los problemas en la cadena de suministro. Así que, Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. ¿Cuáles son las perspectivas tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España aquí? Bueno, los dos organismos apuntan a un paisaje bastante llano en materia de inflación de cara al año que viene, alineado con los objetivos del 2%. En Europa en general, porque la inflación en la eurozona estará en el 1,9 en 2026 y bajará una décima hasta el 1,8 en 2027. Y en España en particular, los precios aquí van a subir un 2,1% el año que viene y un 1,9 el siguiente. Esas son las previsiones que hacía el Banco de España, que por cierto revisaba ligeramente al alza hace justo una semana. Esa institución centró, eso sí, los riesgos de sus proyecciones económicas precisamente en este horizonte de precios. En todo caso, tanto España como nuestros vecinos europeos llegan a este horizonte de precios estables después de años de turbulencias. Exceptionally high uncertainty. Globally, it has shot up and continues to climb. Y con esta palabra, incertidumbre, resonando de fondo, tanto el FMI, escuchábamos ahora a Kristalina Georgieva, como el Banco de España, el Banco Central, todos los organismos advierten de que el contexto internacional deja muchas incógnitas que podrían ensombrecer este paisaje de precios estables. Gracias, Pablo. Estas son las grandes cifras, los grandes indicadores globales, pero más allá de los datos, el sentimiento de la calle sigue siendo el mismo. Hacías la compra por 50 euros para 2 semanas y ahora prácticamente no la haces ni para una. Sobre todo en cuanto a alimentación más casual, en plan galletas. O sea, de manera absolutamente salvaje. Sí, claro, he notado que ha subido. Yo es que como poco ya por mí, preveyendo que iba a subir todo, pues ya empecé
con una dieta absoluta. Todo está más caro y cada vez llenamos menos el carrito de la compra, teniendo que desembolsar más dinero. Las facturas, los tickets, las reservas cada vez son más abultadas. Toca, por lo tanto, hacer un repaso de productos y servicios que nos afectan en nuestro día a día. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Edu. Porque el dato que hoy publica el INES, el adelantado, no nos ofrece un desglose de productos y habrá que esperar al definitivo en enero. Pero si cogemos el más reciente, el de noviembre, hay varios productos y servicios que han subido por encima del 10%. Sí, de lo que más ha subido este año, algo de lo que hemos hablado en este programa varias veces, los huevos. Sé muy bien, porque voy a la compra, cómo está la cesta de la compra. Sé muy bien que los huevos, su precio, ha crecido el 30%. Hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz se lamentaba de este subidón del 30% que se explica por varias razones. Un aumento sostenido de la demanda, la gripe aviar que afecta a varios países en los que ha caído la oferta, especialmente Estados Unidos, y un incremento de los costes de producción, lo que encarece a su vez el producto. También por encima del 30% ha subido este 2025 y también dio mucho que hablar la tasa de basuras. A mí me ha salido por la zona que vivo aquí 135. Yo 73 euros. Me parece muy mal. Francamente muy mal, porque es mucho dinero para la gente. Aquí la razón está en la revisión que han hecho algunos municipios para adaptarse a una directiva europea que obliga a cobrar por el coste real del servicio. Quienes tenían tasa de basuras han visto cómo ha subido y en las ciudades en las que no había se han encontrado con un nuevo impuesto. En el top 5 de productos que más han subido este año están también la joyería y bisutería, más de un 29%, impulsados por el incremento del oro y la plata, que han llegado a niveles récord, el transporte combinado de pasajeros, un 26%, por el fin de las ayudas al transporte en algunas zonas, entre otras razones, y también la carne de vacuno, un 18% por la situación del mercado internacional, donde hay más demanda que oferta. Por lo tanto, Adela, tasa de basuras, huevos, joyería, transporte y carne. Pero la lista sigue y hay más cosas que también se han encarecido con bastante fuerza, ¿no? Sí, el café, el chocolate y el cacao siguen disparados por las malas cosechas en algunos de los principales países productores, como Ghana o Costa de Marfil. También algunos aceites, como el de girasol, tras la eliminación de la bonificación del IVA, o el de palma, por una menor producción en Asia, y la electricidad, que acaba el año del apagón, el año que nos fuimos a cero, en el que se ha tirado más del gas para dar estabilidad al sistema eléctrico, con una subida del 11%. En este grupo están también el transporte de pasajeros en tren y los seguros de salud, que han superado, lo hicieron a mitad de año, los 14 millones de clientes, un 11% más que en 2024. Gracias, Adela. A ti. Pues visto el qué y el cuánto, ahora cambiamos el horizonte temporal y ponemos la mirada en 2026. Y es que se avecina un año que inevitablemente nos va a obligar a rascarnos el bolsillo aún más, pero que trae consigo subidas de ingresos. Significa que las pensiones suben porque el coste de la vida sube. Esto significa que cuando sube el precio del aceite, o el precio de la luz o del transporte, las pensiones no se quedan atrás. Este 2,7% se traduce en unos 572 euros más al año. Empezando por las pensiones, en el caso de las contributivas y de clases pasivas, el aumento será del 2,7%. Las pensiones mínimas lo harán también, en este caso será por encima del 7%. Además, quienes cobren una pensión no contributiva o el ingreso mínimo vital también se van a beneficiar porque estas retribuciones suben un 11,4%. También estamos pendientes de las propuestas sobre la nueva subida salarial que se busca para 2026. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. La buena noticia para España hoy es que vamos a subir el salario mínimo interprofesional, vamos a blindar el salario mínimo para que la subida del salario mínimo sea real. Porque mientras que los sindicatos proponen un incremento del SMI de hasta el 7,5%, los empresarios, como suele ser habitual, rebajan esa cifra hasta el 1,5%. Todavía está por cerrar la cantidad, pero los que sí que verán incrementada su nómina son los funcionarios, porque el Gobierno ya ha aprobado una subida salarial del 11% entre 2025 y 2028. Este año, de hecho, este año que viene, en 2026, será del 1,5% fijo y un 0,5% variable en función del IPC. Suben, por lo tanto, los ingresos, pero hay que ver si ese aumento no se lo comen los precios, empezando por el teléfono.
Porque las compañías arrancan el 2026 con tarifas que serán más caras y que subirán por encima de la media de la inflación. MasOrange se encarecerá de media un 3,8%, lo que supone pagar entre 1 y 6 euros más en función del paquete contratado. Movistar aplicará un aumento del 4% para los paquetes convergentes, es decir, los que incluyen la fibra, el móvil y el teléfono fijo. Vodafone también será más caro, un 3,9% de hecho, lo que supone que sus clientes paguen entre 2 y 5 euros más. A los servicios de telefonía se suman también los de paquetería y mensajería en correos. Porque a partir del 1 de enero los sellos nacionales costarán un 7,9% más, alcanzando, ojo, los 96 céntimos. Los paquetes azules, que son esos que pesan menos de 1 kilo, suben un 5,5% y las cartas certificadas llegarán a costar 5,70, es un 8,5% más. Y no podemos perder de vista el precio de la luz, porque dentro de la factura el peaje de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aumenta un 4,1% y los cargos que fija el Ministerio de Transición Ecológica un 10,5%. Pese a esto y siguiendo la tendencia del mercado de estos últimos meses, el Ministerio espera que la factura de la luz sea entre un 5 y un 10% más barata gracias a las renovables. Si queremos coger el coche y pasamos por una autopista, atención, porque el Ministerio de Transportes ya ha publicado la subida prevista para este 2026 y que será en los peajes de entre el 3,64 y el 4,68% en función del tipo de concesión administrativa. Ha elegido gasóleo A. Para los carburantes se espera que sigan la senda de los últimos meses y se mantengan estables o más o menos a la baja, pero todo dependerá, como siempre, de lo que haga el petróleo en plenas tensiones internacionales. Aún así, la previsión del Banco Mundial es que esta materia prima baje de precio. Está claro que todos tenemos claro que han subido los precios, pero que también han subido los costes, ¿no? Por lo tanto, pues cada uno en su casa tendrá que hacer malabares y a pesar de estos comportamientos en el respaldo y la ADR, pues hay empresas que están ganando menos dinero que antes. Vendiendo más, se está ganando más, y hay empresas que están ganando más dinero que antes. Es el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, que anticipa incrementos del coste del alojamiento para 2026. De hecho, Amadeus estima un aumento del 9% en la tarifa media diaria. Y viajar no solo será más caro por el alojamiento, sino también por el transporte. Óscar Puente. Y la excusa de que es que usted me obliga a subir los billetes subiéndome las tasas. Oiga, yo le subo las tasas 0,65 euros por pasajero para el año que viene. Usted ha subido sus billetes este año un 15%. Por tanto, las tasas tienen poco o nada que ver. Porque pese a los conflictos del Ministerio con Ryanair, AENA subirá las tasas que cobra a las aerolíneas por usar los aeropuertos un 6,4%. Son casi 70 céntimos más que evidentemente se van a trasladar al precio del billete de avión. Y este es el panorama de las cosas del comer, pero tampoco podemos perder de vista a lo que está causando un problema que ya es generacional. Por favor, hagan algo. Simplemente obliguen a esta gente, a estos fondos buitre, que obliguen a que nos hagan los contratos indefinidos en unos precios asequibles. Con el 30%. Hablamos de la vivienda porque el acceso a ella no se va a facilitar este 2026, al menos en términos de costes. Según datos de TINSA, la vivienda ha cerrado el 2025 con un aumento del 13% para la compra y del 10% para el alquiler. Las previsiones apuntan a que los precios sigan subiendo este próximo año, pero no con tanta intensidad. Hablamos alrededor de un 8%. Ojo también a los que tienen una vivienda en propiedad, porque el Euribor va a cerrar este mes en el 2,27%. Y aunque es un nivel más bajo que justo hace un año, llevamos 5 meses seguidos de subidas. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Es cierto que se van a revalorizar las pensiones, se van a incrementar los salarios, o al menos eso es lo que se está negociando, pero seguimos viendo que se encarecen los productos, los servicios básicos o la vivienda. ¿Puede pasar que esas mejoras de las retribuciones al consumidor queden diluidas? Bueno, nosotros creemos claramente que van a quedar diluidas. Está bien el esfuerzo del Gobierno por mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero desde luego habría que llevar a cabo un esfuerzo también presionando al sector empresarial, o más que presionando, regulando, interviniendo en aquellos sectores donde las cosas no funcionan bien, donde no hay una competencia real, donde se está causando perjuicio al consumidor sencillamente con subidas de precios que son pura especulación. Y creemos que hay margen para intervenir en algunos sectores. La experiencia reciente ha sido
esa tímida medida con los alimentos que fue simplemente rebajar el IVA, perdimos todos, porque al final se recortó la recaudación, a las empresas que especulaban no les perjudicó obviamente y no se quiso intervenir ningún precio de ningún alimento básico, cosa que la Ley de Comercio de 1996 permite. Hay datos macroeconómicos que son incontestables. La inflación está en el entorno del 2%, es decir, que está más o menos controlada, aunque aquí en España todavía es algo pegajosa, cuesta deshacerse de ella. Marcamos datos de empleo de récord y el crecimiento económico se sostiene. Pero es cierto que las familias tienen todavía la sensación de que les cuesta llegar a fin de mes porque, evidentemente, lo hemos visto con los datos, todo sigue siendo más caro. ¿Qué está fallando aquí? ¿Hay que reorientar las políticas o es que hay demasiados agentes externos que lo están complicando un poco todo? Bueno, evidentemente hay agentes externos que lo complican sencillamente por esa vía especulatoria de la que hablaba y porque también hay un ámbito, más allá de alimentos, telecomunicaciones, transportes, electricidad, donde hay nula o poca intervención del gobierno, pero luego está el gran problema de la vivienda, lo que representa un porcentaje enorme del gasto en cuanto a los ingresos familiares, tanto en alquiler como en compra. Hay una ausencia, no voy a decir absoluta, algo se ha hecho en cuanto a cambios en la ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo, con la nueva ley de vivienda, pero demasiado tímida en cuanto a lo que hace falta regular para la compra de una vivienda, para la intervención de los precios, para la regulación del mercado hipotecario, protegiendo realmente al consumidor, y luego para la intervención del mercado del alquiler con medidas que realmente pongan topes a los precios de los alquileres y fuercen a que las subidas de los alquileres pues estén muy, muy limitadas. Hoy en día el único límite es el IPC durante la vida de un alquiler de vivienda, pero después el propietario muchas veces hasta echa entre comillas al inquilino no renovando el contrato para buscar uno nuevo que pague mucho más, y eso debería regularse y pararse. Este 2026, ¿qué necesitamos? ¿Más mecanismos, por ejemplo, de protección directa para el consumidor? ¿Más regulación en este caso? ¿O más sanciones frente a los abusos? Desde luego, la vía intervencionista vemos dudoso que este gobierno vaya a querer llevar a cabo medidas, lo vemos bastante dudoso, aunque desde luego en el ámbito de la vivienda sería absolutamente clave hacerlo, ya veremos qué ocurre, pero luego está efectivamente el control del mercado, el control del fraude. Hay una vía por la que se desangra la economía doméstica, que son esos pequeños abusos que vamos sufriendo, pequeños y grandes abusos a lo largo del año, con multitud de empresas con las que tenemos relaciones, en las que hay que controlar, sancionar y forzar o garantizar que al ciudadano se le devuelva el dinero que se le ha cobrado de más o se cumpla ese contrato que se está vulnerando y que por lo tanto está causando un perjuicio económico también. El Ministerio de Consumo en esta legislatura y en la anterior legislatura ha dado signos de que se pueden hacer las cosas bien, se han empezado a aplicar grandes multas a grandes empresas, pero es un ministerio muy pequeño, es un ministerio con apenas recursos y una de las vías sería presupuestaria, dotarlo de muchísimos mecanismos de inspección más técnicos que controlaran el mercado y que pudieran decirse, por tanto, muchas más sanciones. Es un ministerio que debería ser clave, pero que lamentablemente no se le está poniendo en el lugar que corresponde dentro del conjunto del Ejecutivo. Rubén Sánchez, Facua, gracias por acompañarnos aquí en Hora 25 Los Negocios. Un abrazo. A vosotros un abrazo y feliz año. Este es el panorama, un 2025 más caro y un 2026 que previsiblemente lo volverá a ser. Sé muy bien, porque voy a la compra, cómo está la cesta de la compra. Sé muy bien que los huevos, su precio, ha crecido el 30%. Sé muy bien que quien vaya a una marca blanca, los huevos se pueden comprar a 2,50 o 3,30, pero hay otros huevos que cuestan hoy casi... Hora 25 de los negocios, con Edu Hernández. En los mercados 2025 ha sido un año de luces y sombras, de subidones y bajones, esos bajones marcados por los vaivenes arancelarios de Trump. Pero que no han impedido que los tipos se empiecen a bajar tanto en Europa como en Estados Unidos. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a quarter percentage point. En cualquier caso, Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Aquí en España hemos cerrado la penúltima sesión del IBEX 35 y ya podemos decir que ha sido el mejor año de su historia.
Sí, a falta de una jornada para que termine el año, ese podría ser el titular. 2025 ha sido el mejor año del IBEX 35 desde su creación en 1993, el año del optimismo en las bolsas españolas. Al cierre de este martes, el selectivo español superaba los 17.350 puntos básicos, tras subir un 0,9% gracias al impulso de la banca. Parece que la incertidumbre y las tensiones geopolíticas de los últimos meses han pasado de largo por el índice español. El IBEX 35 ha crecido un 50% y esto significa que las 35 cotizadas valen más de 1 billón de euros y gran parte de la culpa la tiene el sector bancario. Es el que más peso tiene en la bolsa. El Sabadell y Bankinter suben más de un 80% y otros, como BBVA o CaixaBank, han duplicado el precio de sus acciones. Santander, por ejemplo, se dispara un 129%. Y este optimismo y este buen hacer todavía tiene más peso si nos fijamos en qué ha pasado en el resto de parques europeos. La subida de la bolsa española más que duplica la de la alemana y quintuplica la de la bolsa francesa. Gracias, Estefanía. Es hora de ver el trasfondo de toda esta fiesta bursátil. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. Bueno, vamos a ir sector por sector. Empecemos por la banca. Hemos alcanzado un beneficio atribuido récord. Nuestro beneficio trimestral alcanza un nuevo máximo histórico de 3.500 millones de euros. Unos resultados muy satisfactorios. Hemos alcanzado los 812 millones de euros. Porque sigue registrando resultados económicos de récord y es una de las grandes responsables de este comportamiento del IBEX. De hecho, lo comentaba Estefanía. ¿Hay recorrido para seguir apostando por este sector en 2026? Bueno, de hecho es el gran responsable, ¿no?, de toda la evolución que hemos visto este año en el IBEX 35. Más del 35% del índice es el sector bancario y, por tanto, siendo el más importante y fundamental, lo que haga es importantísimo. Subidas de más del 100% de media este año, sobre todo Banco, Santander liderando, y lo que hemos visto como principales factores o catalizadores, la entrada de dinero, la entrada a demanda de euros ante el dólar que se ha convertido en el chivo expiatorio, unos ratios que veíamos de cotización de precios libres mucho más competitivos que sus pares en Europa y en Estados Unidos, una rentabilidad por dividendo alta, una tendencia de tipos de interés que creíamos que iba a ir mucho más a la baja y que sin embargo se ha quedado paralizada e incluso se piensa que el siguiente movimiento sea una subida de tipos, y todo eso pues han sido algunos de los factores junto con el crecimiento económico en España y en otras regiones lo que ha facilitado estos avances. Sin embargo, en los últimos datos trimestrales empezamos a ver ya que ha podido tocar cierto techo este sector. Hemos visto un beneficio neto que ha crecido en media un 0,5%, las comisiones han empezado a aflojar, también el margen de intereses ante esa caída en los tipos de interés. Bueno, vamos a ver en qué punto estamos. Desde luego no creemos que vayamos a tener en 2026 otro año como en 2025, que ha sido desde luego espectacular e histórico para el sector principal del IBEX 35. Tenemos más sectores a nivel global como la defensa, que ha visto con buenos ojos esas exigencias de aumentar el gasto en defensa, del rearme. Indra, por ejemplo, se ha disparado y vale un 183% más que hace un año. ¿Está el mercado preparado para este rearme, para este nuevo aumento del gasto en defensa? Bueno, desde luego que ha sido la cotización estrella, ¿no?, en la empresa estrella este año en el IBEX 35. También hemos visto otros ejemplos como por ejemplo Rheinmetall en Alemania o incluso en Francia, Italia, en Reino Unido, países todos ellos de la OTAN que han visto cómo ante las posibilidades de un incremento del presupuesto durante los próximos años y por tanto que eso derive en nuevos contratos a todas estas empresas, pues haya facilitado que haya esos aumentos que hemos visto a lo largo de este año. Desde luego que incrementar incluso hasta el 5% del presupuesto global, según las últimas reuniones que vimos en el mes de verano, pues debería de ser contratos que vengan por delante en los próximos años en un crecimiento que se espera en concreto de más del 15% en el año 2026. Desde luego espectacular, pero todo dependerá también de las tensiones geopolíticas, de si se firma o no la paz en Ucrania, de qué ocurre también entre Estados Unidos y Venezuela y muchos otros factores que seguro que nos sorprenderán en 2026. Hay un sector que, pese al caos arancelario, que ha empezado a mover el mercado con mucha fuerza, pero este sector también lo ha hecho y es el de la inteligencia artificial. ¿Estamos ante una burbuja o es un sector por el que seguir apostando? Es un sector por el que seguirá apostando, yo creo. Vamos a ver, yo creo pocos avances respecto a este grupo de los 7 magníficos en los que Google, Alphabet ha sobresalido debido a esos avances que ha tenido con las TPUs y es la única empresa de todas ellas que mantiene toda la cadena de valor de la inteligencia artificial, pero ya estamos viendo cómo cada empresa empieza ya a intentar destacar, ¿no? Una chips, inteligencia artificial, otras en desarrollo de aplicaciones, computación en la nube. Bueno, cada vez vemos más competencia y
que eso al final deriva en que haya menos ingresos para todas ellas y sin embargo nosotros como usuarios finales vamos a saber aprovecharlo, ¿no? Entonces, para nosotros no es una burbuja, hemos visto cómo el crecimiento de los beneficios ha ido exponencialmente creciendo a la vez que los ratios. De hecho, si vemos por ejemplo el PER, el precio dividendo entre beneficio por acción del S&P 500 este año, pues todavía no está ni cotizando cerca de lo que estaba en el año 2000, ¿no? Es decir, la principal diferencia es que hay beneficios, pero para nosotros hay que empezar a diversificar, mirar a otros lados, y las otras 493 empresas es un sector o un conjunto al que hay que estar pendiente en 2026. Pues Manuel Pinto, analista de XTB, gracias por acompañarnos aquí en la SER. Gracias a vosotros, un placer. Un año histórico en los mercados, pero no tanto en la economía doméstica. Así termina esta edición de Hora 25 de los negocios. Esperamos que tengan un buen arranque del año. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.